Mi nombre es Mariano Alejandro Alvarenga y soy alumno de la Cátedra de Taller de Problemas Matemáticos. En esta ocasión se va a resolver, o por intermedio de los alumnos, se va a resolver una determinada situación problemática aplicando procedimientos heurísticos. Entonces se le va a pedir a un alumno que lea el enunciado y que trate de establecer con sus compañeros cuáles son los datos, cuál es la incógnita y qué condiciones establece el mismo. El enunciado dice así: el área de un triángulo equilátero disminuye a razón de 4 centímetros al cuadrado por minuto. Calcula la rapidez de variación de la longitud de sus lados cuando el área es de 200 centímetros al cuadrado. Se supone que el triángulo se mantiene equilátero en todo instante. Luego de haber leído el enunciado, un determinado alumno se le pide ahora que establezca qué datos proporciona el problema, cuáles son las condiciones del mismo y cuál es la incógnita. Hay que tener en cuenta que acá el concepto que se aplica en esta situación en particular es el de derivada, y que este problema está dirigido a aquellos alumnos de nivel universitario que cursan el primer año de todas las carreras. Dicho eso, ya tienen conocimiento de lo que es, vuelvo a repetir, el concepto de derivada y también su interpretación geométrica. Eso hay que tener en cuenta. Entonces, luego de haber realizado una lectura detenida del siguiente enunciado, proporcionan los datos del mismo, que en este caso, si se observa desde el principio del mismo, el cual establece que el área, vuelvo a repetir, del dicho triángulo, en este caso equilátero, disminuye a razón de 4 centímetros al cuadrado. Ese sería un dato que proporciona el enunciado, que se lo puede establecer de acuerdo al concepto de la derivada como la razón de cambio del área respecto del tiempo. Es decir, que en este caso sería la derivada del área respecto del tiempo. Es igual, como dice disminuye, se le va a asignar por convención un signo negativo. Menos 4 centímetros al cuadrado sobre o por minuto, porque eso es lo que establece el enunciado. Otra de las particularidades que los alumnos se van a dar cuenta al leer es que habla del área de un triángulo. Entonces ahí, para poder determinar dicha área, como regla estratégica se establece la confección o el análisis de un gráfico para poder determinar dicha área, porque esa expresión nos va a servir para poder luego calcular lo que nos pide el enunciado. Bueno, los alumnos guiados por el docente van a poder lograr eso utilizando esa expresión. Entonces, graficando el triángulo, que en este caso sería equilátero aproximadamente, se les pregunta si recuerdan qué particularidad tenía este triángulo. A los que se espera, digamos, que ellos respondan que en todo triángulo equilátero sus lados son iguales y sus ángulos también. ¿Sí? Pero para determinar el área hay dos opciones: o directamente se le da la fórmula al alumno, o esperamos que ellos la puedan obtener, porque hay alumnos que por ahí no se acuerdan, entonces se les va a orientar para que determinen dicha fórmula o dicha expresión. Entonces, en ese caso, además de aplicar la regla de confeccionar una figura de análisis, se estaría utilizando otra, que ahora se va a nombrar en un rato, luego de determinar la altura. Al realizar eso, acá se observa que se divide el triángulo en dos rectángulos iguales. Entonces se le pregunta si recuerdan algún teorema que se aplica en todo tipo, o mejor dicho, perdón, no en todo tipo, en ese tipo de rectángulo, en ese tipo de triángulo. A lo que, bueno, esperamos que ellos respondan que es el teorema de Pitágoras el que se aplica. Entonces ahí se estaría tomando en cuenta una regla heurística que es la de recordar teoremas de dominio matemático correspondiente, que en este caso es el de Pitágoras, el teorema de Pitágoras. Y de esa forma se puede calcular el área. También hay que tener en cuenta que la fórmula para calcular el área de todo triángulo es base por altura sobre 2. ¿Sí? Eso también se debe considerar. Entonces hasta acá estamos obteniendo
mediante las reglas que mencioné, la primera expresión, que no la voy a calcular porque lo van a realizar ellos directamente. Entonces, de acuerdo a el teorema de Pitágoras y conforme la fórmula para calcular el área de cualquier triángulo, surge esta primera expresión, que es igual a raíz cuadrada de 3 sobre 4 por L al cuadrado, que en este caso es el área de un triángulo equilátero, ¿sí? Otra de las reglas que estamos aplicando acá, heurística, es determinar la fórmula apropiada, y además estamos teniendo en cuenta la representación de las magnitudes dadas y obtenidas a través de variables, ¿sí? Eso estamos visualizando aquí. También como principio heurístico se está aplicando el principio de analogía, porque teniendo en cuenta lo que dije anteriormente, el teorema de Pitágoras y la fórmula para calcular el área de un triángulo, surge esta fórmula para este triángulo. Y también se aplica el principio de reducción. Además, como estrategias, estamos teniendo en cuenta el trabajo hacia adelante o el método sintético, porque estamos llegando a esta primera expresión, trabajando los alumnos obviamente, que nos va a servir, como dije, para calcular la longitud y de esa manera después calcular la rapidez de variación de la longitud. Dicho esto, y teniendo en cuenta la siguiente condición, es decir, que el área está o depende del tiempo, al igual que la longitud, se debería calcular o derivar esta expresión para obtener, mediante ese cálculo, valga la repetición, la otra expresión que nos está pidiendo el enunciado, que es la rapidez de variación de la longitud. Eso tendríamos que determinar. Entonces, se le va a orientar a los alumnos para que, de acuerdo a esta primera expresión obtenida por ellos, conforme a las reglas, principios y estrategias heurísticas aplicadas hasta el momento, van a tratar de derivar esta expresión, ¿sí?, y obtener otra expresión que sería esta, la derivada de la longitud en función del tiempo. Es decir, que al derivar esta expresión, utilizando la famosa tabla de derivadas, digamos, surge esta expresión. Bueno, eso se va a lograr, digamos, o el docente va a orientar a que busquen la manera de derivar esta función. Teniendo en cuenta la fórmula que establece, digamos, la tabla de derivadas, hay una que dice, tiene en cuenta esta expresión, que es I igual a la constante por U. Para derivar esta función es igual a constante por U', es decir, I' igual a C por U'. Entonces, como el área depende del tiempo y la longitud también, yo tendría que derivar, o los alumnos, mejor dicho, tendrían que derivar esta expresión, esta variable, digamos, de esta expresión. Es decir, que al aplicar la derivada quedaría la derivada del área respecto al tiempo va a ser igual a, como es constante se mantiene, raíz cuadrada de 3 sobre 4 por 2L, porque en este caso se aplica otra fórmula que es X por, o mejor dicho, I igual a X a la N, que es, cuya derivada es N por X a la N menos 1. Entonces se obtendría esta expresión, 2L por la derivada de la longitud en función del tiempo. Y de esa manera se llega a la segunda expresión, en la cual se está visualizando, o mejor dicho, los alumnos van a llegar a esa expresión, en la cual se visualiza lo que está pidiendo la incógnita, ¿sí?, que es la derivada de la longitud en función del tiempo. ¿Qué procedimientos se aplicaron acá? Heurísticos. En este caso, bueno, de nuevo el principio de analogía y de reducción, porque yo de esta fórmula, por analogía, derivándola, o derivando los alumnos, obtuvieron esta fórmula, ¿sí? De esa manera se puede visualizar lo que establece el enunciado. También se aplica el principio de reducción, porque se llegó a lo que necesitamos calcular,
Luego, como regla heurística, separar lo dado de lo buscado, determinar la fórmula apropiada, eso también hay que tener en cuenta. También se ha aplicado la representación de magnitudes dadas y buscadas a través de variables. Volvemos a aplicar una variable que sería la derivada de la longitud en función del tiempo. Y básicamente esos serían los procedimientos heurísticos a tener en cuenta para la resolución de este problema, orientados a través del docente, ¿sí? De esa manera pueden ya automáticamente resolver el ejercicio. Es decir, una vez que obtuvieron estas dos expresiones, lo único que quedaría solamente es hallar los valores que establece la incógnita. Es decir, a partir de esta expresión, sustituyendo el área por otro dato que proporciona, digamos, el enunciado, que es dado por el alumno también, es decir, para un área de 200 centímetros al cuadrado, sustituido en esta expresión, se obtiene el valor de la longitud, ¿sí? Lo cual aproximadamente, en este caso, estaría dando 21,5 centímetros. Lo cual esos son procedimientos algebraicos que lo realizan los alumnos. Una vez obtenido ese valor, se pasa a esta expresión en el cual se despeja lo que nos está pidiendo el enunciado, que es la rapidez de variación de la longitud. Que en este caso, como son procedimientos algebraicos, lo realizan los alumnos, yo directamente en este caso voy a dar únicamente el resultado. Al sustituir este valor obtenido en la expresión 1 en esta expresión, la rapidez de variación de la longitud estaría dando aproximadamente menos 0,21 centímetros por minuto. Y de esa manera queda resuelto el ejercicio aplicando la metodología heurística, es decir, haciendo un resumen, se han aplicado como estrategias heurísticas el trabajo hacia adelante, el método sintético para llegar a este resultado. Como reglas heurísticas se han aplicado separar, digamos, lo dado de lo buscado, confeccionar un diagrama de análisis para poder determinar el área del triángulo rectángulo. También se ha aplicado básicamente teoremas de dominio matemático correspondiente. También el principio de analogía y de reducción, porque por analogía, derivando esta expresión por parte de los alumnos, ¿no es cierto?, llegaron a esta expresión, y de reducción porque se obtuvo esta segunda expresión, que es lo que pide el enunciado. Y de esa manera se ha resuelto el problema.